Bueno, buenas tardes, vamos a hablar sobre el traumatismo craneoencefálico. Es un daño causado por un agente externo o interno al sistema nervioso central. Se puede dar una alteración o disminución de la conciencia en lo sensorial, en lo físico, cognitivo, conductual y emocional. En la alteración de la integridad personal se puede dar en lo familiar, en lo educativo, en lo laboral y lo social. Un traumatismo craneoencefálico puede darse por un accidente cerebrovascular, dado también de las trombosis, embolias, hemorragias y aneurismas, tumores cerebrales, agnosias y enfermedades infecciosas, entre otras. Las lesiones difusas son causadas por mecanismos como las fuerzas de aceleración y desaceleración y además la rotación de los traumatismos craneoencefálicos. Las lesiones focales son causadas por un accidente cerebrovascular o una neoplasia. El equipo interdisciplinar que puede manejar estos diagnósticos son como un neuropsicólogo, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un trabajador social y un fisioterapeuta. Todos estos son los que llevan a cabo las terapias pues, para mejorar este diagnóstico. Los objetivos de la evaluación neuropsicológica primeramente la descripción precisa del funcionamiento cognitivo, posibles trastornos de conducta y alteraciones emocionales. Seguido de esto se da la recogida de información relativa a lo sociofamiliar, sus amistades y su familia, como sus padres, sus hermanos, entre otros. La realización de un buen diagnóstico. ¿Qué es un traumatismo craneoencefálico? En resumidas palabras, es un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o alteración de la conciencia, lo que a su vez conlleva una disminución de las capacidades cognitivas o físicas. Los accidentes cerebrovasculares, el 75%, la causa principal puede ser en la alteración del área impactada, en la alteración de otras áreas por el golpe contra golpe, manifestaciones como hematomas en el cuero cabelludo, hematomas causados por la acumulación de sangre en diferentes zonas, fractura craneal, ruptura de las meninges, es decir, la dura madre. Las áreas frontotemporales son las más susceptibles de sufrir un traumatismo craneoencefálico, ya sea porque aquí es donde se pueden deteriorar más las funciones cognitivas o físicas. Un traumatismo directo y uno indirecto. Los tipos de accidentes traumáticos pueden ser por un trauma causado por la utilización de un forceo, una herida de impacto de bala, un efecto de contragolpe, un golpe en la mandíbula, ya sea por una pelea pues, de boxeo o riña. En secuencia de esto, el paciente sufre el traumatismo. Seguido, pierde la conciencia, entra en estado de coma. Cuando sale del estado de coma y se muestra progresivamente más alerta, entra en confusión, seguido puede producir la amnesia para los sucesos anteriores al TCM, o olvido de todo lo que le va ocurriendo, y la desorientación. En la escala de Gauss-Low hay respuestas oculares, motoras y verbales. Estos son los criterios de severidad, se manejan entre leve, moderado y severo. En las secuelas neuropsicológicas, un déficit cognitivo, que son las habilidades intelectuales disminuidas por la capacidad de conceptuación deteriorada en los cambios de la atención, en la memoria y el rendimiento intelectual global. En consideración, ningún traumatismo se ocurre sin dejar huellas. De hecho, los leves la mayoría de veces pues dejan algunas secuelas.
Seguido de esto vamos a hablar sobre los accidentes cerebrovasculares, ACV. Son los trastornos crónicos que afectan al encéfalo, causando reducción en la aportación de la sangre, oxígeno y glucosa, que interfieren en el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones. Una obstrucción del flujo sanguíneo, ya sea una isquemia o un accidente obstructivo. La hemorragia, un accidente hemorrágico. En el isquémico se tapa las arterias y el hemorrágico se derrama. La correcta evaluación de los síntomas y signos neuropsicológicos permite precisar la región vascular afectada, la extensión y la severidad del accidente. Se manifiesta casi siempre como cambios en la memoria, en la orientación espacial y en el reconocimiento de las figuras. Los episodios súbitos, agudos o subagudos generados por una lesión primaria o secundaria localizable en cualquier punto del ACV. La perfusión sanguínea cerebral se realiza a través de un doble sistema arterial. Las arterias carióticas internas penetradas en la parte de la base del cráneo y se bifurcan formando la arteria cerebral media y la cerebral anterior. En las arterias vertebrales penetran al cerebro a través del agujero occipital, formando la arteria basilar que irriga al cerebro y posteriormente a la arteria cerebral posterior que irriga el lóbulo occipital y el lóbulo temporal medio del cerebro. El cerebro necesita 62 mililitros de flujo de sangre por minuto por cada 100 gramos de tejido neural, lo que se supone que el 15% del flujo sanguíneo total del organismo en 75 miligramos por minuto de glucosa equivalentes al 18% de la glucosa total del organismo. Una obstrucción del flujo sanguíneo puede darse al 85% en el ACV, ya sea isquémico o obstructivo. Deficiencia del oxígeno en los tejidos vitales por obstrucción de una arteria cerebral media, posterior o anterior, o ya sea de sus ramas menores en la profundidad del cerebro. Isquémicos como los globales y los focales. Isquemia cerebral, se da pues en los 30 mililitros y 100 gramos por minuto. Penumbra isquémica, 23 minutos por 1000 gramos minutos, 3 horas para restablecer. Un accidente isquémico transitorio inferior a 24 horas habitualmente es reversible y no modifica las imágenes neuroanatómicas. Un infarto cerebral es superior a las 24 horas sin modificación de las imágenes neuroanatómicas, ya sean como las trombosis, los trombos, estrechamiento progresivo, la embolia, coágulos o burbujas de aire o de grasa, células de tumor o oxígeno extracerebral. La reducción del flujo sanguíneo, la hipotensión arterial, un paro cardíaco puede entrar en shock. La reducción del oxígeno y la glucosa en determinada zona del cerebro, las consecuencias neurológicas y las neuropsicológicas dependen de la duración. Una isquemia cerebral global es la falta de la irrigación sanguínea simultánea en todo el cerebro. Se puede dar ya sea un paro cardíaco, una circulación extracorpórea, un shock prolongado, entre otras. Y una isquemia cerebral focal es la falta de irrigación sanguínea en el área específica del encéfalo. La hemorragia en el accidente cerebrovascular se puede dar al 15%. Una hemorragia, existen dos tipos de hemorragias, la ventricular y la parenquimatosa. La ventricular es la sangre en los ventrículos cerebrales y la parenquimatosa inferior al tejido nervioso del encéfalo.
la entrada masiva de la sangre al interior del cerebro causada por la ruptura vascular, a hipertensión arterial, malformaciones vasculares, agnosias, agniomas, aneurismas y traumatismos craneoencefálicos, ya sean por consumo de sustancias psicoactivas, neoplasias y enfermedades hematológicas e infecciones. En consideración, una isquemia es el déficit cognitivo y sensoromotor. Una hemorragia cerebral en consecuencia más amplia y difusa sobre las funciones cognitivas. El hemisferio izquierdo, trastorno del lenguaje; el hemisferio derecho, trastornos espaciales y visoperceptivos. Un paciente con una isquemia aguda causada por un AVC puede presentar una afasia de Wernicke como único síntoma neurológico. Continuamos con las neoplasias o tumores cerebrales. Es toda proliferación neoplásica que crece al interior del cráneo. Esta palabra se puede separar en dos partes: neo, de nuevo, y plasia, de nuevo tumor. Puede aparecer claramente en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso vamos a hablar por el tumor cerebral. Se presenta en el tejido cerebral, las meninges, el cráneo y los nervios. La gravedad depende del tamaño, la velocidad del crecimiento y de dónde se localiza el tumor. Se manifiesta como un cuadro neurológico focal rápido o lentamente progresivo. Constituye la segunda causa de muerte por daño cerebral. Se puede dar a cualquier edad y son frecuentes en los niños y adolescentes. Los síntomas de una neoplasia o un tumor cerebral pueden ser como el dolor de cabeza permanente, los edemas, falta de coordinación y equilibrio, visión doble, mareos, náuseas, vómito, fiebre intermitente, pulso acelerado y hasta convulsiones. Se clasifican según su origen, primarios y secundarios. En el primario se originan en cualquier parte del sistema nervioso. En el secundario se originan en el exterior del sistema nervioso y son producto de una metástasis del pulmón, del seno y gastrointestinal. La clasificación que se puede dar también por la infiltración. El infiltrante no tiene límites bien definidos. El encapsulado tiene límites definidos y un efecto comprensivo de la masa cerebral. La clasificación según la malignidad son los benignos y los malignos. Benignos como grado 1 y grado 2, que pueden llegar a ser operables, y los malignos grado 3 y grado 4, que ya no pueden ser operables. Un glioma es la multiplicación indiscriminada del tejido nervioso que protege y aísla y alimenta a las neuronas, lo que crearía una neuroglía. Un meningioma, una multiplicación lenta del tejido no glial originado en las cubiertas externas del sistema nervioso, es decir, en la dura madre y el espacio sucranoide. Seguimos con los osteomas, un tumor generado a nivel óseo, generalmente en los huesos del cráneo, y la cara siendo el área más común, la mandíbula de crecimiento, y su crecimiento es claramente lento. La medulloblastoma es un tumor que aparece casi exclusivamente en los niños. Se da por el crecimiento de las células germinales infiltradas en el cerebelo o en el tronco encefálico. Supervivencia aproximada es de 1 a 1.5 de años. La hemangiostoma es un tumor del cerebelo benigno, es decir, operable, grado 1 o grado 2, de crecimiento lento formado por un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos. Casi siempre es asociado por la enfermedad von Hippel-Lindau, que es un síndrome, un adenoma hipofisiario, o es un tumor cerebral primario benigno y de crecimiento lento. Este puede darse más que todo en los adultos. Todo esto puede ocurrir ya sea por
un síndrome disejecutivo, empobrecimiento de la cognición, trastornos de la conducta, hiperactividad, apatía, depresión, afasia, alteraciones táctiles, destrucciones del esquema corporal, disgrafía, discalculia, agnosia digital, audición, memoria y personalidad. Las alteraciones neuropsicológicas se pueden dar efectos directos como al crecimiento expansivo del propio tumor, los efectos indirectos, factores colaterales secundarios al tumor. En consideración, los pacientes deben ser evaluados pre y post quirúrgicamente, pues para corroborar de que el tumor sea removido totalmente. La localización del tumor determina en gran mayoría las alteraciones de lo sensomotor y lo cognitivo. No siempre los síntomas neuropsicológicos corresponden a la localización exacta del tumor. Continuamos con las infecciones del sistema nervioso. Una proliferación dada por un microorganismo patógeno productor de una enfermedad. Razones por las cuales se puede dar una afectación cerebral, obstruye el flujo sanguíneo cerebral, generando trombosis o hemorragias de los vasos capilares, es decir, una ACV. Alteran las propiedades eléctricas de las células, los edemas que se producen por ellas afectan diversas estructuras cerebrales. Las principales causas de esto pueden ser un virus, bacterias, priones, hongos y parásitos. Generalmente el foco infeccioso está fuera del cerebro, no se puede padecer o contagiar por la nariz, los oídos, la garganta, la sangre, operaciones, un traumatismo craneoencefálico y pulsión cerebral. Estos que acabo de nombrar generalmente sí se dan se pueden contagiar pues por estos medios. Una tipología, una infección viral, se da cuando un virus invade las células vivas y las usa para producir otro virus, es decir, una meningitis, encefalitis y una poliomielitis. Sus efectos dependerán de la susceptibilidad diferencial que presentan las células al virus. Las infecciones bacterianas se producen por la invasión de bacterias, ya sea pues por la vía sanguínea. La tipología, infecciones micóticas, son las producidas por hongos que ingresan al sistema nervioso. Las infecciones parasitarias producidas pues por los parásitos que invaden el sistema nervioso. Pueden ser como las amebas, la malaria y cisticeria. La meningitis es una inflamación de las membranas del cerebro y de la médula espinal producida por un virus o por una bacteria. La encefalitis es una inflamación del propio cerebro que se produce por muchas causas. La mielitis es la inflamación de la médula espinal. Los abscesos es una bolsa pues de materia. Es la colección de pus que aparece en una infección aguda o crónica localizada y asociada en destrucción del tejido. Los sistemas neuropsicológicos de una infección al sistema nervioso se pueden dar confusión mental, desorientación temporoespacial, defectos de la atención, dificultades de la memoria, dificultades en el procesamiento cognitivo, agitación psicomotora, alteraciones en el comportamiento, incapacidad para realizar nuevos aprendizajes, pérdida progresiva del habla y manifestaciones psicóticas y depresivas. Síntomas físicos lo son como la fiebre, el malestar general, la hipotensión, el dolor de cabeza, el vértigo, las náuseas, las convulsiones. El tratamiento se puede dar como que los virus son difíciles de tratar y normalmente se espera a que se dé una evolución natural para poder tratar pues el virus.